momento backend, ¿sí? O sea, en la infra backend del stack web, ¿no? A ver, ¿qué es esto de backend y frontend? Digo porque es común y lo vamos y nos va a atravesar de alguna manera, aunque no en lo inmediato, pero sí es interesante ir conociéndolo, a menos que alguien lo conozca y lo quiera compartir. Le voy a hacer una... Uh, man, complicado para entrar a tiempo, che. Ahí lo voy a explicar de qué se trata esto de backend y frontend. Me imagino que con Ariel algo de esto han visto o no. Coméntenme eso, de paso me tomo un té. ¿Vieron esto con Ariel? Con Riva. Hola, Hola, Lucilo, se ha buenas ido el mono tardes. hace años. Hola, Hola. sí, vos Luca no hables, ya sé. No, quería decir, ya que estoy ayudando al profe Ariel, por lo menos tengo que decir que Exacto. nunca Dale. utilizamos el término de frontend ni de backend nosotros, por lo menos. Claro, Es no, verdad. bueno, básicamente nos ubicamos ahí en el front, ¿no? A lo sumo en el segundo cuatrimestre de programación 2, que están ahora justamente los Capaz chicos, que en dos, sí. vemos PHP, así que es lo más cerca del backend que estamos. Está Y no bien, es mucho. bárbaro. Pero ya lo es, naturalmente lo es. ¿Por qué? Porque PHP es un lenguaje server-side. Ahí vamos. Ahí lo explico, porque vale la pena. Porque en efecto, buena parte de ese concepto lo vamos a trasladar a lo que en lo que seminario va a decantar, que es en el desarrollo de aplicaciones móviles nativas a Android, ¿sí? Entonces es conveniente ir conociendo un poquitito la terminología. Y esta vez lo voy a hacer muy sencillito, ¿no? En la estructura, digo, como para presentar ya un poco de contenidos y contexto de los contenidos, ¿no? Eh, Cuando nosotros navegamos, de hecho, puedo hacer esto. Estoy revisando acá una página. ¿eh? Estoy acá, por ejemplo, haciendo un clic a un hipervínculo, un control que me lleva o que va hacia una petición a un servidor, ¿sí? Esa petición en el servidor se devuelve como HTML, ¿sí? Como un paquete, en realidad un conjunto. HTML, eventualmente a veces llegan unos que otros formatos, digamos, de datos no estructurados, tipo JSON o XML, el CSS, que seguramente lo han visto. Y del lado del cliente, o sea, de la máquina de mi compu, el browser se ocupa de interpretar esos datos y presentarlos de acuerdo a la forma que ahora lo estamos viendo. Ese ciclo de vida, así muy resumido, de hecho hay varias señales en el medio que le estamos omitiendo, pero ese ciclo de vida nos da a nosotros la pauta del modelo cliente-servidor, ¿sí? Y que es básicamente en el modelo que hoy por hoy prácticamente todas las infraestructuras caminan, ¿no? Entonces tenemos por un lado el cliente, dijimos, normalmente en ese punto están los usuarios finales, ¿sí? Tengo el cliente y tengo por otra parte, en el otro extremo, el servidor. ¿m? El servidor, bueno, el servidor está en la nube, con lo cual digo, todo este tráfico de peticiones y respuestas y demás cosas ocurre naturalmente en el ámbito de la nube. Y el canal de comunicación, esto es muy parecido al modelo cibernético de comunicación, ¿se acuerdan allá? A principios de todo. Y el canal de comunicación básicamente de todo esto es la Internet, ¿sí? Es Internet y específicamente el protocolo HTTP. Hay un montón de otros protocolos que pueden intervenir, perdón. Vamos a pensar que esto es entre HTTP y HTTP solita. ¿Sí? HTTP y HTTPS. Y la diferencia entre una y otra es que una está securitizada y la otra es RAW, es cruda y cero seguridad, ¿no? Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Cuando hablamos de front-end, ¿sí? Estamos hablando por lo general de un ecosistema de tecnologías, y hablo de ecosistema porque no es una sola, que opera del lado de justamente procesar y preparar y mantener básicamente todas las reglas de negocio que producen los resultados que el cliente
a través de la interfaz, de la interfaz gráfica, de la aplicación o del sitio web o lo que fuese que estamos construyendo, estamos gestionando, resuelve, solicita, ¿sí? Entonces el backend lo tengo siempre del lado del servidor, en tanto que el front, ¿m? Tengo, ¿sí? Mayoritariamente elementos del lado del cliente, ¿sí? Entonces cuando hace ratito yo hablaba del server side, ¿m? En tecnología server side, siempre estos van a ser sinónimos de backend. ¿M? Es el punto final, la puerta, es la cocina de una aplicación basada en tecnologías web, ¿no? Y el frontend es justamente, ¿sí? A ver, esto de server side ahí lo tomemos con pinzas. En realidad el frontend también está del lado del servidor, nomás que, como poder decirlo de alguna manera, se materializa en el lado del cliente, ¿m? En el client side. ¿M? Y este es el front end. ¿M? Normalmente dentro de los server side que vamos a tener tecnologías como .php, como .java, que la vamos a empezar a ver ahora, algunas ocasiones el Python, ¿sí? Y un montón de lenguajes que andan dando vueltas, ¿sí? Hay uno en particular que juega de los dos lados, que es JavaScript, ¿no? Lenguaje que, por otra parte, se ha dicho, no vamos a tener demasiadas interacciones con esos, ¿no? Y del lado del server side, o del client side, por excelencia es HTML, ¿sí? El Hypertext Markup Languages. And CSS, también el JavaScript, ¿m? Y así sucesivamente. Variaciones o, digamos, versiones de esta arquitectura hay un montón, ¿sí? De ahí empiezan, ahí aparecen los famosos stacks, ¿sí? Hay distintas formas, digamos, en que se materializa este modelo, pero en general el modelo cliente-servidor, ¿sí? Como que reconoce estas dos etapas y demás cuestiones. Bueno, ¿por qué es útil? ¿O por qué me agarro de esto al arranque de todo? Bueno, porque en cierta medida los lenguajes con los que vamos a trabajar, que es más, vamos a extenderlo el concepto, no laburamos exclusivamente con un lenguaje. En realidad vamos a estar trabajando con un framework, ¿sí? O sea, con un marco de trabajo, con una infraestructura de trabajo, ¿sí? Mucho más completa y compleja que un lenguaje, ¿no? Como si acaso los lenguajes ya de por sí no lo fuesen, ¿no? Am, Concretamente en aplicaciones, en desarrollo de aplicaciones multimediales, este esquema como que nos es extraño a los efectos de lo que vamos a producir. ¿Por qué? Porque el desarrollo de aplicaciones multimediales tiene un efecto justo o tiene un propósito de orientar, digamos, el uso de las tecnologías, de la programación, sus técnicas, aplicadas justamente a desarrollos multimediales. ¿Y qué es un desarrollo multimedial? Me dirán ustedes por dentro. Bueno, un desarrollo multimedial es en donde aparte de tener un comportamiento, de tener un software, ¿no? Que reconoce o que tiene una interacción con el usuario a base de eventos y demás cuestiones, también enriquece esa interacción con secuencias de sonido, con secuencias de video, la interacción propiamente dicha, ¿no? Con lo cual digo, es eh, digamos, una plataforma, un ecosistema, vuelvo a usar ese concepto, un ecosistema un poco más extendido que el clásico que vemos por ahí de pronto en la programación web, ¿no? Que es de donde viene este concepto. Y no es que no ocurra la multimedialidad en la web, de hecho ya es hasta natural. ¿M? Pero bueno, resulta que manejar esos recursos e integrarlos dentro de un flujo de software requiere, aparte de un lenguaje un poco más amoldado a esos requerimientos, una lógica un tanto separada de esto, sí, bastante separada de esto, em, pero que nosotros tenemos que aprender a manejarla y eventualmente sí, cuando hay
algunos despliegues de esas soluciones, de esos, vamos a poner un caso concreto, un videojuego, ¿eh? Cuando yo lo despliego y lo genero en web, bueno, estoy trabajando interacciones en este esquema. No más que para nosotros, digo, desarrolladores de videojuegos, que es una especie particular de desarrollo multimedial, esas interacciones y esas negociaciones que se dan en la web o a través de Internet, en definitiva, son transparentes, ¿sí? Pero nativamente el sistema o el motor de videojuegos, ¿sí? Concretamente lo está trabajando. Desarrollo, entonces, creo que queda claro. Vamos a trabajar en una programación bastante separada de esto, aunque vamos a ver que en uno que otro momento alguna dependencia para con este modelo vamos a encontrar. ¿Quién es el outsider que apareció ahora? Ahí está. Vamos. Bien, más allá de esta intro así muy fugaz sobre el modelo de cliente-servidor, lo que sí es común en ambas materias, y es muy común hoy por hoy en los lenguajes de programación, es el paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Sí? ¿Vieron objetos en programación 2? Ellos no. Ellos no. Ok, buenísimo. Vamos a ver qué es un objeto. No es muy distinto a la noción. ¿Sí? Normalmente uno cuando habla de un software, y hagamos así nomás y más rápido, vamos a hacer esto, ¿no? Tomo la pantalla así tal cual está. Voy a hacer una captura y la voy a embeber. Recursividad. ¿Mm? En esto que está acá. No vamos a poner un borde porque si no se pierde. Ahí está. Yo veo que esta, que es una interfaz de una aplicación, ¿sí? Tengo ciertos elementos con los cuales yo como usuario interactúo. Por ejemplo, interactúo con una barra de herramientas y concretamente con una de mis favoritas, que es culpa de Para de la Rosa, es la de las tipografías, ¿no? La de las letras, o sea, la de las fuentes. ¿Mm? Me he hecho obsesivo de las fuentes, don Alfred. Em, Entonces acá yo ya tengo concretamente un control, tengo todo un concepto, de hecho acabo de mencionarlo, ¿no? Tipografías. Hablamos de que en mi sistema, en mi aplicación, ¿sí? Hay un concepto concreto, ¿sí? Que es la fuente. Acá lo ponemos, fuente, ¿sí? Si por ahí me voy de mambo, me frenan, ¿de acuerdo? Profe, ¿qué Sí. significaba el título? Paradigma de la programación orientada a objetos. Perdón, no lo extendí. Programación orientada a objetos. ¿Sí? Ahora estamos mejor. Perdón, gracias por advertirlo. Entonces, vuelvo a esto. Ya lo saco el control, no podemos estar complicando la vida. Vuelvo a esto. En mi sistema, no ecosistema, ya me voy a sacar el nombre de ahí. En mi sistema, entre otros elementos con los que interactúo, estoy interactuando con un concepto, con un elemento concreto, ¿sí? Que se llama fuente. ¿Qué es la fuente? Bueno, en este contexto de una aplicación eh, de ofimática concretamente, hace referencia a la tipografía, ¿sí? Y fíjense entonces, no me habla de Arial, no me habla de Times New Roman, no me habla de Bebas, no me habla de ninguna tipografía en particular, no me está hablando de lo que le entendemos como instancia. Me presenta el concepto macro, ¿sí? O sea, me dice, a partir de acá, cuando hablemos del tipo de letra, en realidad el tipo de letra yo lo denomino fuente, ¿sí? Esa denominación, esa generalización, anótenlo, y me agarro el oído yo bien pica, memorícenlo, ¿sí? Esa generalización es la base del paradigma de orientación a objeto y es justamente lo que en el paradigma nosotros le llamamos clase. ¿Mm?
Y lo voy a poner en inglés porque de aquí en más lo vamos a laburar en inglés. Los lenguajes están escritos en inglés. Después vamos a volver a la clase. A la clase esta, no a la clase de clase. ¿Mm? Entonces, si esta es una generalización, es decir, es un concepto de alto nivel, el de más alta abstracción que yo concibo dentro de mi paradigma, ¿m? ¿Qué es entonces un objeto? Bueno, el objeto es cuando esa fuente específicamente, y acá le voy a tener que hacer suma a esto, a ver, para. Cuando a ese concepto, en realidad yo ya lo especifico, ¿sí? Lo instancio se le llama en el modelo, ¿sí? Y tiene razón de ser esa denominación, de instanciarlo. ¿Qué es instanciarlo? Primero que nada, es decir, no estoy hablando ya de una fuente. Voy a estar hablando, por ejemplo, de, no sé, díganme una fuente clásica, Arial, ¿sí? Estoy diciendo que estoy trabajando con un Arial, ¿sí? Que es un Arial, no es común y corriente, o sea, no es un Arial así nomás, es un Arial de 28 píxeles, ¿de acuerdo? Eh, que está en negrita, ¿sí? Ups, que está en negrita, black acá, no, N, que está en negrita y que tiene un interlínea, bueno, acá está el espaciado entre caracteres y que está sombreada, a ver si lo vamos a poner, que está sombreada, etcétera, 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 ¿sí? Es decir, que acá yo ya no estoy hablando de un concepto, estoy hablando específicamente de una especie, o sea, de un objeto, y ahí viene el concepto objeto, ¿sí? Y un objeto que se llama Arial, que tiene como nombre, digamos, Arial, es decir, que uno de sus atributos, algo que la define a la clase, ¿sí? Asume el valor Arial, tiene un tamaño que es de 28, tiene una propiedad como que es el peso, estaría negrita, ¿sí? Y tiene una propiedad que es el sombreado, que está activa, ¿sí? Cuando en realidad yo ya estoy tratando un elemento, lo vamos a usar, vamos a aprovechar, más allá de que no lo es, vamos a usar así. Cuando un elemento puntual, ¿sí? Toma los atributos específicos de una clase, en realidad lo que está haciendo es tomando los atributos de un objeto, se está tomando una instancia de esa clase, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí en la idea? Más sencilla, lo hago más fácil todavía, para que la cerremos. Este es un ejemplo por ahí más a la mano. Si yo pienso en el Sioux guaraní, nunca bien ponderado, pobre Sioux, ¿eh? El Sioux administra información ¿de quién? De estudiantes, de, de planes de estudios, ¿sí? De trayectorias académicas, etcétera, etcétera, de docentes. ¿eh? Y hay especies raras, casos raros, tal es el mío, por ejemplo, que en Sioux, y miren si será viejo el Sioux, ¿no? En Sioux yo figuro como estudiante, porque yo soy graduado de la UNLAR, y figuro también como docente. Es decir, no me veo como estudiante, ¿sí? Pero en la base de datos, allá en el backend, ¿sí? Hay una instancia, hay un registro particular de este ñato, ¿sí? Que dice, alguna vez fue estudiante de la carrera, bueno, licenciatura en análisis de sistemas, plan 95, materia tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense una cosa, y ahora aparece fulano de tal, el mismo ñato, pero docente, adjunto, a cargo de, y la chorrera de materias que tengo. Ahí hay algo interesante en ese caso. La generalización, es decir, dado este escenario, no sería muy eficiente que por un lado esté la clase alumnos, ¿sí? Aunque las clases siempre son en singular, después vamos a charlar de ese punto, y la clase profesores, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, tanto el alumno como un profesor, ¿qué es? En términos reales, un alumno y un profesor, ¿qué son? Una persona. Usuarios del SIU. Eh, ah,
Vamos. Antes que usuarios del SIU son, como dijo, creo que ahí fue Jazz. Jasmine. Son personas. Son personas. Entonces, fíjense acá, nuevamente vuelve a aparecer esta misma lógica. Pongámosle en lugar de alumno Arial y en lugar de persona fuente, ¿sí? Y vemos que la persona, ¿sí? Es una generalización de los alumnos. De la misma manera, los profesores también es una generalización de la persona. ¿Qué lo diferencia? Entonces me dirás vos a la persona de los alumnos. Bueno, ahí viene la especialidad, la especialización de la información. Yo de las personas que voy a tener, ¿qué tiene el SIU de ustedes registrado? Tiene absolutamente todo, desde sus datos, eh, digamos, personales, nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono de contacto, email que nunca actualizan. em, También tiene, por ejemplo, padre, nombre del padre, nombre de la madre, los apellidos maternos, paternos, por supuesto, también. Tienen el grupo, o sea, todo lo que ustedes han completado aquella vez felizmente ya hace cuánto, casi 4 años. Cuando se inscribieron, bueno, toda esa información está ahí, ¿sí? Esa información es de las personas, ¿m? O sea, como personas y en general, cada cual tenemos toda esa información ya asentada. ¿Cuándo esa persona se vuelve un alumno? Bueno, cuando esa persona termina asociada, ¿sí? O vinculada ¿a qué? A una carrera, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo tengo concretamente que cuando esta instancia, ¿sí? De personas, ¿eh? Se vincula con una carrera, nace justamente el concepto de alumno, ¿cierto? Entonces, en realidad tendría que ser una cosa así, como que el alumno es, en general, una dependencia ya, ¿no? Una generalización, el persona es una generalización de alumno y, y tiene una dependencia para con carrera. Esta interacción de concepto es mucho más sencillo, y esto lo voy a volar porque ya no me interesa tanto. Es mucho más sencillo cuando yo manejo conceptos a que si yo manejara variables sueltas. ¿M? En el modelo más clásico de programación, por ahí Luquitas, corregime vos si es que no lo han, si es que ya han avanzado un poco más, pero normalmente JavaScript, ¿sí? Que es un lenguaje con un tipado débil, no me, no me reconoce de más, o sea, eso del tipado es complicado, espera, lo saco. JavaScript difícilmente me trabaja nativo con la programación orientada a objetos. Sí banca objetos, sí tiene soporte de objetos, pero en realidad adentro son todas variables. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo estoy hablando, por ejemplo, ¿m? un, un atributo que puede ser muy común, ¿sí? Podría llegar a ser el famoso e inefable ID. La persona tiene un ID, ¿sí? La persona como estudiante o alumno, estudiante debería ser, como un estudiante cursante de una materia tiene otro ID, normalmente esa es la matrícula, ¿sí? Y la carrera tiene su propio ID, ¿sí? Si yo de pronto hiciera esto, ese ID, ¿de quién es? Y me va a decir, bueno, el de arriba a la derecha es de la persona, el de abajo el de abajo, de la estudiante y el de la izquierda es el del 2 de la carrera. Claro, pero porque lo acabamos de ver, pero suponiendo que no lo viéramos, de pronto yo no sé a quién hace referencia. Cuando yo le quito el contexto de un objeto, un atributo, que es una variable, ¿sí? Justamente queda huérfana de ese contexto, entonces es muy difícil en términos del código saber a quién está respondiendo o lo que es aún más. No sé qué atributo del objeto real que yo estoy abstrayendo en esa construcción que se llama clase u objeto está representando, ¿sí? O sea, yo no sé qué es el ID ese solo, por sí solo a mí no me dice nada. Pero si en cambio yo le pongo un contexto a ese atributo, ya puedo decir, ah, bueno, listo.
ese ID seguramente debe ser o probablemente sea un registro único en la base de datos, ¿no? Que hace referencia a una persona en particular. O podría ser el DNI, en el caso de las personas, pero en el estudiante es la matrícula. Y en la carrera es la resolución ministerial que la autoriza. Ahí empieza un problema que tiene que ver con la ingeniería de información, la ingeniería de datos, ¿no? Que están mal construidos, pero es un punto muy a posteriori. Cuando yo tengo este esquema de contexto, clase y el atributo, es mucho más fácil, insisto en este punto, por ejemplo, en tener una referencia y esos datos no están sueltos, ¿no? Lo voy a exacerbar al ejemplo anterior. Si yo le pongo nombre, ¿eh? Este mismo esquema es perfectamente válido también acá, porque una carrera, al igual que una persona, también tiene un ID y tiene un nombre, ¿sí? Si yo elimino el contexto, es decir, la clase de mi aplicación, no sé el nombre de quién es, si de la carrera o del ñato que la cursa. Ahí pierdo contexto. Entonces, a mí el paradigma de orientación a objetos a mí me permite construir abstracciones del mundo real, ¿sí? O de elementos del mundo real, o conceptos del sistema que yo quiero manejar, ¿sí? Y lo que tiene como propiedad fundamental es que lo que hace es que esos atributos estén encapsulados. Es como decir, todos los elementos que hacen a la persona, nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, están todos encapsulados, están circunscriptos, por decirlo de otra forma, ¿no? Prescindiendo un poco los tecnicismos, circunscriptos al ámbito que es la clase persona. ¿Mm? Hay algo más todavía detrás de todo esto. Yo tengo la posibilidad de encapsular, ¿sí? Atributos. Entonces, ahí dicho sea de paso, ¿no? Acá en el paradigma de orientación a objetos ya nos olvidamos de variables, del concepto variable, y empezamos a hablar de atributos, ¿sí? Tengo atributos. Atributos o miembros se les llama de la clase. Acá tengo el nombre de la clase y hay algo más interesante. ¿M? En clase propiamente dicha. ¿M? Y si hay algo que tiene el paradigma que lo termina de hacer sumamente práctico y potente, es que yo en este contexto de cosas, ya saco esto porque no está siendo muy, muy productivo. En el contexto, por ejemplo, de SIU, ustedes como personas, ¿qué pueden hacer en SIU? Digo, como usuario, ya que alguien lo puso, ¿no? Y bueno, yo como usuario, ¿qué? Inscribirnos a materias, Exacto. a exámenes, No presentarse también, ¿no es cierto? claro. De vez en cuando, de vez en cuando acordarse de que el mail ese que ustedes han puesto al principio de la carrera, que vaya a ser con qué propósito lo han creado, ya no lo usan más. Entonces, le voy a actualizar el mail por las dudas del profe alguna vez quiera mandar algo por ahí. Bueno, actualizo el mail, es decir, que tengo dentro de ese contexto y como una acción natural de, de la entidad que me representa en el contexto del sistema, tengo la posibilidad de generar ciertas acciones. ¿Sí? Esas ciertas acciones no es otra cosa más que los mecanismos, los procedimientos, o mejor llamado, métodos, las acciones que yo puedo hacer en el contexto del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, como dijo ahí Yasmin, puedo tener un método que sería, en realidad no es inscribirte, ¿por qué? Porque la inscripción no la hace la persona, lo hace el estudiante. ¿Sí? En cambio, si la persona puede hacer una actualización, actualizar datos, ¿sí? Puedo actualizar datos, supongamos que usemos la persona al mismo tiempo como el concepto de usuario, ¿sí? Puedo recuperar contraseña, recuperar contraseña, puedo actualizar
Ya lo tengo que actualizar datos, ¿sí? Recuperar contraseña, loguearme, login, ¿sí? Etcétera, etcétera. Logout. Puedo desconectarme. ¿M? Acá hay funciones que son esenciales o inherentes a la gente, ¿sí? Actualizar datos, por ejemplo, pero hay otras que ya son funcionales propias de cada sistema, ¿sí? Actualizar, o sea, loguearme o no loguearme, ya son, digamos, cosas que no hacen a la esencia de la gente, pero sí hacen al funcionamiento del sistema, ¿no? En definitiva, esta segunda categoría, las acciones que puede hacer este objeto o esta clase en el contexto del sistema, es lo que nosotros le llamamos métodos, ¿sí? Métodos. Aún así, bueno, después hay una serie de cositas más que no lo vamos a ver ahora, porque ya lo vamos a ver con lenguaje de por medio, ¿sí? Y ya lo vamos a chusmear. Aún así, esto así como lo vemos, parece más o menos consistente, pero no está completo, ¿no? Perdón, Vamos. profe, ¿cómo Sí, sería métodos? ¿Cómo sería la definición, tipo las cosas que puede hacer el usuario dentro, que uno le permite hacer al usuario dentro de una plataforma? así es, ni más ni menos, Ok. dentro del contexto del sistema. ¿M? Aún así, la clase es perfectamente válida. Yo acá no sé si estoy hablando de Luis, si estoy hablando de Yasmín, si estoy hablando de Luciano, si estoy hablando de quien esté hablando. Acá solo sé que hay un concepto, esto es a nivel muy conceptual, es muy abstracto. Estoy hablando de que que mi sistema reconoce las personas y para poder darle entidad como persona en el contexto de mi sistema, necesito que esas personas reúnan todos estos atributos. Ahora, concretamente no sé de quién estoy hablando acá, ¿sí? Cuando a esta abstracción, a este constructo abstracto, ¿sí? Yo, en lugar ya de hablar de nombres y apellidos, ¿sí? Vamos a empezar las cosas, vamos a hacerlo mejor. Vamos a llevarlo así. Y en lugar de decir un ID a secas, le digo es el 1 o bueno, 350682221. Nombre, no sé, vamos a llamarle Juan, el apellido, vamos a ponerle el famoso Juan Pérez, ¿sí? Sexo masculino, fecha de nacimiento, por ejemplo, esto lo vamos a achicar para que entre y quede más clarito. ¿M? Vamos a suponer que este señor nació un 29 de febrero, con lo cual debería ser anotado el 1 de marzo. 1 de marzo de 2001. ¿M? Bárbaro. Acá, a diferencia de aquí, yo ya sé que acá estoy hablando vamos a ponerle, pero por una cuestión simplemente así de explicar, Juan Pérez. Juan Pérez no es otra cosa más que una persona, pero que ya asumió valores concretos, ¿sí? En cada uno de sus atributos. Ya no es una colección de atributos, ya es 35.068.221, Juan Pérez de apellido, un masculino, ¿sí? Nacido el 1 de marzo del 2001. Ya no es un concepto al aire, está lo que nosotros le llamamos en el contexto del paradigma de orientación a objeto, es una clase que se ha instanciado, es una instancia, ¿sí? Es algo, si la clase es abstracta, ¿sí? La instancia es ¿qué? ¿Qué es lo opuesto de abstracto? ¿Cuál es el antónimo de abstracto? Algo icónico, algo No, representativo, sería algo, Concreto. no, icónico no. algo Pero concreto, es software, en el marco de las ideas. algo, Sí, concreto. Podemos llamarle concreto. En realidad no es concreto, no es nada concreto en nada.
O sea, el único concreto es la computadora, ¿viste? La máquina. Eh, Figurativo. no, mucho menos. Creo que el concepto, Definido. creo que el término es rayano, definido, exacto. Puntual. Rayano, me gusta el rayano. Yo recuerdo una canción de Serú Girán. No soy un ente rayano, yo soy un ente rayano, no soy nada virtual. Sí es rayano el concepto. Ahí está. Bueno, no, obviamente eso es metafórico. No sé si un coloquialismo, no es coloquial, pero es raro. Sí, es algo específico, concreto, sí, instanciado. La instancia da origen, o sea, cuando yo instancio una clase, en realidad lo que estoy haciendo es darle origen a un objeto. Acá hablo a nivel de clase, cuando la clase, ¿de acuerdo? En realidad ya tiene todos sus atributos definidos, ¿de acuerdo? Tiene todos sus atributos definidos, se convierte en realidad en un objeto, ¿sí? Y hay algo, digamos, que sería un concepto de bloqueo del paradigma. Yo no puedo operar una clase, ¿sí? Yo programador no opero jamás contra una clase. Opero siempre contra un objeto. ¿Por qué? Porque el objeto es el que tiene valor, ¿sí? Tiene entidad. Ahí está. Ese era el término. Tiene entidad. No es abstracto, tiene entidad. Tiene un identificador 35068.221 que es único, o por lo menos si es que yo así lo defino, es único en todo el sistema en todo momento, ¿sí? Hay cosas que no serán únicas. Puede haber otro Juan Pérez, ¿sí? Que tenga otro ID, ¿sí? Y tenga otra fecha de nacimiento, otro domicilio, otra nacionalidad, en fin, etcétera, etcétera. Aún así, ese Juan Pérez, al tener otro ID, es un objeto separado de este Juan Pérez que yo estoy viendo acá, ¿de acuerdo? Entonces, el objeto a mí también me garantiza o me da, digamos, la certeza que voy a estar trabajando en un contexto, o voy a estar trabajando específicamente con una entidad específica y no contra un concepto. ¿Me siguen en este punto? Esto es fundamental. Si hace falta explicarlo de vuelta, lo hacemos. Yo obviamente les voy a dar bibliografía para esto, no vayan a creer que se quedan en el aire. Pero a mí me interesa saber si es que esto que les estoy comentando hasta acá nos sirve. ¿Sí o no? Sí, clase es, digamos, este espacio, pero sin ningún dato. Y objeto es todo este espacio, pero con los datos definidos. Sí, me gusta. Pénsalo así. Clase es un template, ¿sí? El objeto es el práctico que ustedes le van a vender a Ciro, ¿no? Sabandija, ¿eh? O a mí. Después ya van a ver, cuando se metan con ChatGPT, van a ver que mucho de esto lo pueden simplificar, ¿no? Piénsenlo así, ¿sí? La clase, al ser abstracta, lógicamente es algo por completar, una estructura vacía, un esqueleto. Ahora, cuando le pongo cada uno de los valores a esos elementos, ahí es cuando lo convierto en un objeto, es decir, cobran entidad. ¿Mm? Bien, digamos que este modelo es tan flexible que si yo incluso puedo pensar en un sistema como Siu Guaraní, por darles un nombre, que quizá el sistema con el que más interactuamos todo este tiempo, puedo pensar en un WhatsApp, que es una aplicación móvil, o puedo llegar a pensar, sin ir más lejos, en un videojuego. Hagamos un ejercicio así rapidito, nomás que un ejercicio más bien mental. Yo voy a buscar aquí, vente para acá. Vamos a buscar por aquí. No soy muy original. ¿Quién anda por ahí? Es que alguien quiere entrar en la llamada. Super Mario. Ahí ha estado Super Mario. Mala elección. Vamos a hacer así. A ver.
Oh, me acuerdo de eran de 8 bits en ese entonces, no vayan a creer que era una cosa de loco. Ahí está. Voy a ver el gordo malo donde este. Acá este sin el más. A ver, ya que se abran. Está de terror mi internet, por Dios. Acá sin ir más lejos, a ver. Alguno ya lo conoce por lo que veo ahí en las reacciones. Copio. Voy a copiar la imagen. Aquí. Me lo llevo para acá. Espero que conecte. Ahí está. Si yo tomo esto, que es ni más ni menos que una interfaz de un videojuego, ¿sí? Acá puedo reconocer elementos del paradigma de orientación a objetos. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Están por ahí? Podemos intentar hacer lo mismo que hicimos con el PowerPoint, que A hicimos ver. con la tipografía, nada más que acá en vez de pensarlo como tipografía, quizás podríamos identificar parte del... No es HUD, es... no, no es GUI, es... A ver, las Sí, sí, sí. barras. Sí, Y es el inclusive, HUD. ajá, ¿Eh? inclusive podemos quizá pensar en qué, qué espacio habitan, digamos, los personajes jugables y no jugables también, Bueno, porque tienen atributos también. colecua. Ahí vamos, tranquilos. Es cierto, hay un laburo, hacer esto que estamos haciendo es en cierta forma ingeniería inversa, se le llama, ¿no? Hay que separar algunas cosas. Hay un escenario, ¿sí? O sea, piensa en la mecánica de juego de esto. Eso es básicamente un juego de obstáculos, estos chiquillos, ¿no? Para los que no lo conocen, este es un señor muy mala onda que se tiene que hacer, bueno, etcétera. Acá acaba de lanzar un tacho que este era uno de los elementos más habituales con el que se defendía este personaje de lo que eran sus enemigos. Y había, en cada uno de estos escenarios, había ciertos obstáculos como este que, bueno, iban variando según la complejidad de la mecánica del juego y conforme el nivel. Entonces, hay en ese pequeño diálogo que yo hice, en esa pequeña presentación de lo que yo hice, acabo de mencionar al menos 4 clases diferentes. ¿Cuáles son esas clases? Naturalmente, piénsenlo naturalmente como un juego. ¿Qué es lo que tiene un juego? Tiene, ¿qué cosa? Personajes, Tiene personajes. A ver, elementos para dame, interactuar. me gusta, para. Tiene personajes. ¿Todos los personajes son iguales? No, No, ¿no es cierto? Algunos, algunos pueden tener más vida o hacer más daño. Ok, tienen características distintas. entonces, ¿personaje qué es? ¿Es una clase o es un objeto? Es una Clase. clase. Bien ahí, me encanta. Es una clase, ¿sí? Todos los personajes que tiene el juego son idénticos, dijimos que no, tienen atributos y comportamientos distintos. Y hay otra característica que los diferencia radicalmente uno de otro. ¿Cuál es? ¿Todos los puede controlar el usuario, sí o no? No. Mm, Jugables y no jugables. bueno, jugable o no jugable. Entonces, dentro de personajes que la clase en general, ¿sí? Después esto vemos que en la práctica es inviable sostenerlo, ¿no? Pero eso no interesa ahora. Yo sé que en los personajes voy a tener el que puedo manejarlo. ¿Cómo le llamamos? Jugador. Exacto, jugador o player. Sí, ahí lo tenés arriba. Jugador o player. ¿Mm? El jugador es una clase y ya concretamente no. Podría yo pensarlo específicamente por lo que ya es el jugador, que es un objeto como tal. ¿Sí? Es concreto. Acá se llama player 1, ¿sí? Tiene una X cantidad de energía, tiene una velocidad, puede hacer ciertas cosas, ¿sí?
etcétera, 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 ¿sí? Y como jugador tengo un score, ¿de acuerdo? Que es lo que voy obteniendo o que me marca el nivel de avance dentro del juego. Después, ¿qué otra cosa tengo? ¿Cómo se le llamamos al que no es manejable? NPC. Bueno, NPC. Sí, jugador no, o sea, personaje no jugable. Joder, se llaman enemigos, punto. Así, Antes se llamaba así de- enemigo, dejen de molestar. claro, ya está, no me venga acá con Lo malo, viejito. los malos. Pero está bien, el tecnicismo es NSP. Mentira, antes eran enemigos. El viejito, como le decíamos también, ¿viste? El viejito, chongo. Ahí está, ¿sí? Bueno, acá ya de entrada, fíjense que en una sola volteada ya determiné clases, ¿sí? Y objetos. ¿Qué otro clase u objeto? Y en efecto, si existe un objeto, existe una clase, ¿de acuerdo? Un objeto por sí solo nunca se sustenta. ¿Mm? ¿Qué otro elemento hay en el juego que pueda ser pasible de ser descrito de esa forma? Ya tengo dos. ¿Mm? Dijimos que tengo el jugador, que es el muchacho este, y los NCP, que son estos. ¿Eh? ¿Qué más hay? Vamos. El barril que Podemos- se puede utilizar, el que le Sí. está tirando, tachito. Cole. ¿Cómo le llamamos al barril? ¿Cómo le denominamos? Tipo armas, una cosa así. Bueno, me gusta. Exacto, me encanta. En efecto, puede ser un arma. Armas. Y es una clase. ¿Por qué es una clase? Porque si me voy a la historia del juego o observo algunas otras escenas del juego, acá veo el mismo gordo de mal carácter. No, acá no. A ver dónde está. Mira, agarrando un auto. Y después había que agarrar una valla y le daba rosca a todos. O sea que el tipo podía tomar algo y convertirlo en un arma. Acá vemos otro que está pillando una viga y con eso le da rosca al enemigo. ¿M? Con lo cual sí, las armas o armamento, ¿sí? No me gusta armas, dejarlo así nomás, no le compliquemos la vida. Pueden ser varias formas y pueden tener de hecho atributos distintos. Por ejemplo, un barril no hace tanto daño como que te tiren un auto encima. Y ambos esos hacen menos daño que si te tira con un cascote, en la medida que no sea de dimensiones considerables, etcétera, etcétera. O sea, a donde a mí me lleve la imaginación, tengo que hacer que las conceptualizaciones del software me acompañen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, listo. A ver, yo voy a tener armas que pueden llegar a ser, qué sé yo, le vamos a decir, el barril, ¿sí? Y el barril ya no es un arma, ya no es una clase, ya es un objeto, ¿sí? Puedo llegar a tener, qué sé yo, un, un, Un palo, lo típico. exacto, una valla. Es un objeto, un palo, ¿sí? Puedo llegar a tener, qué sé yo, todo Una lo que chancla. puedo. Una chancla. Ese es un arma mortal, la chancla. La chancla es exactamente un ejemplo puntual de arma que se está baneada en todos los videojuegos, ¿sí? La chancla. Lo vamos a dejar porque nos sirve para justamente conceptualizar y especificar, ¿no? Entonces yo veo que debajo de armas o debajo de la idea de armas tengo un montón de posibilidades, ¿sí? Y de elementos que, bueno, cada cual tendrá sus propios atributos y sus propiedades, ¿no? Sus propias propiedades, iba a decir como de forma redundante, aunque no es no es una burrada del todo. Eh,
Ahí nos gana el inglés. His own properties, te diría. Bien. ¿Qué otra cosa más? Ya tengo las armas. Tengo el personaje malhumorado. Los Antonio Ríos, estos que están acá. ¿Qué más habría en mi escenario, en esta escena? ¿Qué es lo que yo puedo ver? Bueno, ¿eh? Creo que fue sin querer esa habilidad de micrófono. La vida, pues. La vida. Las vidas son un objeto. ¿Quién Es tiene una vida? propiedad del jugador, ¿no? Es una propiedad del jugador, muy bien. Es un atributo. Quedaría Debemos el poner en escenario. consideración el escenario. No todo el escenario. Los No toda obstáculos. ¿Cómo? Los obstáculos, como la pared. Mira, parece que lo juego toda la vida, ¿no? Mm. Exacto. Exacto. Ya sabemos quién es la bici, es el grupo. Acá está. Esta sería la cuarta categoría, si se quiere, la tercera gran categoría de cosas que podemos detectar, los obstáculos. Está bien, se confunde con la escena, salvo quien lo haya jugado, ¿entendés? Puede saber que esto es un obstáculo y no parte de la misma escena. Hay cuestiones muy sutiles que la diferencian, pero en definitiva, esto sí es un obstáculo. Y de vuelta, ¿sí? Obstáculo no es un objeto, es una clase. Pienso que obstáculos, ¿sí? Y en este caso, el obstáculo, ¿qué puede ser? Y puede ser, ¿entendés? Una pared. Puede ser una pared. Puede ser, ¿qué otra cosa? ¿Mm? Puede ser, qué sé yo, un árbol. ¿Mm? Puede ser un auto chocado. ¿Mm? Qué sé yo, ¿viste? Un barril mismo podría ser un obstáculo también. ¿De acuerdo? Etcétera. Muchos elementos y muchos factores pueden oficiar en la figura del obstáculo, ¿sí? Y cada uno de ellos tendrá sus propiedades, obviamente, ¿sí? Un árbol tiene una característica que no la tiene la pared igualmente tiene características que no tiene un árbol y así sucesivamente todo lo que yo quiera definir. Las ¿De acuerdo? colisiones entrarían dentro de las propiedades. Señores, las colisiones, muy buena la cuestión esta. Las colisiones son reglas dentro de la mecánica de juego. O sea, son como las reglas de negocio en un sistema como SIU. Por ejemplo, que una regla de negocio en SIU sería no te puedes inscribir a un examen final si no tenés rendida y aprobada la correlativa anterior. Esa es una regla de negocio. Acá la colisión es una regla que no más que acá no se llaman, en el concepto de los videojuegos, eso no se llaman reglas de negocio, se llaman mecánica de juego. ¿Sí? En la mecánica de juego yo establezco cómo son esas interacciones. ¿Sí? Y esas interacciones básicamente pueden entenderse como señales entre objetos. Ahí entramos con otro concepto más avanzado del paradigma de orientación a objetos, ¿sí? Que son justamente, ¿no? Señales. Pero por ahora no quiero llegar tan lejos. ¿Sí? No quiero Vayamos llegar tan pasito a lejos. pasito. Pasito a pasito, suave, suavecito. Exactamente. Nos vamos asegurando conocer todo este concepto, todo este mundillo de conceptos que son, ya ven que no es tan complejo, créanme, es mucho más difícil explicarlo que entenderlo. ¿Mm? Bastante más complicado explicarlo que entenderlo. Creo, ustedes me dirán ahora si en base a esto que acabamos de ver, el concepto es mucho más claro o no. ¿Cómo lo ven? ¿Se entendió mejor que con la ejemplificación anterior o no? Sí, yo por lo menos sí. ¿El resto? Sí, sí, sí. Está mejor. Sí, profe. Bastante, bastante, ¿no? Bastante más. Buenísimo. Bueno, este paradigma de objetos lo vamos a usar tanto en seminario como en desarrollo de aplicaciones multimediales. Acabamos de ver
que para seminario, los backend, o sea, todo lo que hacemos del lado de servidores y demás cuestiones, pensando en aplicaciones móviles, ¿sí? Requieren de objetos, clases, o sea, de clases que tienen sus propios atributos y sus métodos, ¿sí? Y en los videojuegos, que es un ejemplo, quizás el más acabado de lo que es una aplicación multimedial, ¿sí? Vemos que el mismo paradigma nos ayuda y nos simplifica tremendamente la vida, ¿sí? Acá hay un cuarto, en realidad, esto sería así. Que eso ya son propios del sistema, ¿no? Que es el sistema de scoring y demás, los mensajes. Decía que nos ayuda tremendamente a ordenar la idea, ¿sí? Y poder implementar las mecánicas de juego, que no es otra cosa más que las reglas de interacción que hay entre el usuario y la aplicación. ¿A través de qué? Bueno, del entendimiento y del diseño de toda esa mecánica en términos de clases, objetos y las interacciones, que no son otra cosa más que los métodos, ¿sí? Por ejemplo, un método, por poner un ejemplo, ¿sí? El jugador tiene un método que es, por ejemplo, festejar, ¿sí? Cuando el tipo logra la meta del nivel, festeja. Tiene una secuencia que es para festejar. Los enemigos no festejan, ¿sí? Los enemigos no festejan. Entonces ya veo que empieza a haber, en la medida que yo voy avanzando en la mecánica de juego, en sus definiciones, voy viendo que los métodos, los atributos incluso empiezan a separarse y a diferenciarse, a veces sutilmente, a veces de una forma muy notable, ¿no? Pero bueno, el primer ejercicio está en esto, ¿no? En saber cómo decirle al software o a un lenguaje de programación o a un motor de videojuegos, tal Unity, que es el que vamos a usar nosotros, cómo queremos manejar este elemento en particular. El personaje, cómo quiero manejar las armas o cómo voy a trabajar los obstáculos, ¿sí? Bueno, chiquillos, a nivel de presentación teórica, con esto estamos, ¿sí? Por lo menos como para hoy, para entrar en ritmo y como para que más o menos sepan cuál va a ser el lenguaje o el idioma que vamos a manejar este tiempo, digamos que tenemos más que suficiente. Voy a dar las generalidades. En este punto, todavía no sé cuántos son ni cuántos están inscritos, eso lo voy a ver recién después de ahora que cerremos. No sé a qué materias van a cursar, si todos cursan las 2 materias o alguno solo una, etcétera. Hay varias cosas que tengo que indagar todavía sobre la comisión, pero de entrada sepan, esto es una materia que se hace grupal, ¿sí? Y que va a tener una parte enunciativa, aparte de la teórica, en donde vamos a formular los proyectos, tanto en seminario como en desarrollo, sobre los cuales vamos a ir laburando, digamos, en una primera instancia en términos generales, en donde yo voy a dar los lineamientos teóricos, etcétera, etcétera, como para que más o menos ustedes adquieran las habilidades necesarias para empezar a hacer sus desarrollos y después empezamos a elaborar como puntualmente según la complejidad o los bloqueantes que puedan ir apareciendo en sus proyectos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene detrás de todo esto que le estoy diciendo? No tengo problema, como siempre, con los condicionales, ¿sí? Con lo que sí tengo problema es con que me aparezcan dentro de 3 o 4 semanas diciéndome que no tienen grupo, que se han peleado del grupo. En realidad no lo tengo el problema yo. Para mí eso no es un problema. El problema es de ustedes. ¿Por qué? Porque eh, le desajustas la vida al otro. Sin contar que la tuya es un desastre. Porque si vos te vas de un grupo por X causas, o te van del grupo como me ha pasado, me es muy difícil a mí arbitrar eso. ¿Mm? Entonces traten de serenarse, elijan teams. Yo sé que no a todos les gusta la programación. La parte de videojuegos es más simpática, ¿por qué? Porque ahí entran ilustradores, hay que hacer un guión, hay que pensar la mecánica. Esto tiene una dinámica totalmente distinta de pronto a la que va a tener seminario, que es más dura, ¿sí? Pero en cualquier caso, la multidisciplinaridad hace falta en ambas materias, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiero decir? Con que haya. Ustedes saben que de mi afición por los grupos de a 4 personas, con lo cual eso es irrevocable. 4 nada más. Entonces traten de elegir entre ese 4 un conjunto de habilidades que les permita, digamos, surfear todo esto que tienen que hacer, ¿no? Obviamente que
De todos espero que algunos conceptos de programación manejen, ¿sí? De todos espero que algunos conceptos de UX UI, que lo que vamos a ver más para el seminario, se internalicen, no me vayan a salir haciendo una interfaz amarilla con letras verdes, lo voy a matar, etcétera, etcétera. O sea, digo, hay un montón de habilidades que si bien no van a ser las diferenciadoras, no van a formar parte de su UPB, sí tienen que acreditarlas de alguna manera, ¿no? Así que bueno, nada, en eso tienen total tranquilidad y libertad para elegir su grupo. El grupo lo pueden hacer mixto, de regulares y libres. La materia, esto se va rindiendo conforme ustedes están en condiciones, ¿no? Y como les decía, no es una materia promocional. ¿Por qué? Porque en definitiva, lo que ocurre en la instancia del examen final es la presentación del producto, digamos, del prototipo, del beta funcional, podríamos pensarlo, en el caso del videojuego, ¿sí? O de un prototipo o de un MVP en el caso de la aplicación móvil, ¿sí? ¿Alguna consulta que me quieran hacer? Yo acá los libero, ¿sí? Yo aquí los libero. Esto es netamente de presentación. ¿Alguna consultita que quieran hacer al respecto de esto? Me cortó la luz. ¿Qué pasó? La conexión. ¿Hay campus virtual, profe? ¿Cómo? ¿Hay campus virtual o no? Sí, pero no lo uso. Ah, bien. No, esto es saltando y cabeceando, mi amigo. O sea, el campus virtual de ustedes va a ser su proyecto. Yo no les voy a pedir nada que no esté en el proyecto de ustedes. Sí, con lo cual digo, van a tener que hacer un ejercicio nuevo que es formular proyectos. No sé si lo han hecho ya. No sé. Ya les dije que el silencio es manifestación de voluntad, ¿no? Quiere decir que sí. Entonces yo asumo que sí. Bueno, no importa. Sí, les voy a explicar. Tampoco es que te vas a poder hacer un proyecto, ¿verdad? Algunos elementos fundamentales, hay patrones de proyectos, ¿sí? En el caso de los videojuegos, tampoco quiero spoiler la materia. Tienen una materia el año que viene, tienen una materia anual en donde se van a dedicar a todo esto, ¿no? Pero hay algunas cositas que sí podemos ir como presentándolas a priori, ¿no? Y uno de los documentos fundamentales de un proyecto de videojuegos es el GDD, se le llama, ¿sí? El Game Design Document. Que sirve como para decir, mira, es el elevator pitch de un videojuego, ¿sí? El GDD, básicamente es eso, ¿no? ¿El qué cosa? El GDD, a ver, lo contesto acá. GDD, el Game Design, ¿verdad? Game Design Document. Ahí está. Ahí está, el Game Design Document. Ok, bueno. Para el seminario ya hay una cosa, vamos a usar una metodología más o menos híbrida, parecida a los prototipados iterativos y algunas cosas así, pero bueno, no importa. Tiene también un poco del Scrum en la metodología que usamos en seminario, ¿no? Así que bueno, simplemente eso. Nos estamos viendo entonces el próximo lunes, ¿de acuerdo? Profe, no se adhiere para usted. No, imposible, no, olvídense de paro, no. No hay modo de que me metan en paro y no avanzaría mucho, ¿no? Porque no me va a dar los tiempos, son largas las dos materias, ¿sí? Entonces, ¿viste? Después andamos sufriéndola. No. Lo que sí les voy a pedir es que consideremos la posibilidad de mover la de los miércoles a los viernes. No sé cómo están los viernes ustedes. Me parece que es Sí, más liviano el viernes, Estamos ¿no? libres. sería genial eso. Me sirve. Bueno, lo discutimos ahí en el grupo. No, dijo Lucas. Está sometido a la democracia, Lucas. Porque sí. Después ponemos una votación por el grupo de WhatsApp. Exactamente. Bueno, chiquillos, los dejo porque tengo que rajar ahora mismo a buscar a mi señora, si no duermo fuera de la casa.
Así que bueno, un gusto verlos de nuevo. Seguimos en contacto y lo resolvemos por el WhatsApp. El asunto este de si nos movemos o no al viernes, prescindiendo absolutamente de la opinión de Lucas, por supuesto, ¿no? Así que, pobre Lucas, che, aguántenlo. Igual por ahí sé que muchos están haciendo doble cursada. No se Mira. por ese lado. Yo, la asistencia saben que no le doy bolilla. Así que vamos para adelante en eso, ¿sí? Una sola pregunta, Bueno, profe. sí, Agustín, hay un WhatsApp. Sí, diga. ¿Qué proyectos vamos a hacer? ¿Tiene una aplicación para hacer? Al libre albedrío eso. Apa. Piénsenlo ustedes en la almohada. No, eso lo manejan ustedes. Discutimos con la almohada, perfecto. Sí. Bueno, que tengan bonita noche, profe. No se deliren. Esto tiene que ser acotadito. Agus, por cierto, el grupo es tanto para seminar como para desarrollo, ¿no? Entonces, yo cada vez que tengo una comunicación específica, siempre voy a estar indicando para qué materia es. Si no, me vuelve loco con tantos grupos. Bien, ok. Estamos. Profe, perdón, si no entendí mal, Diga. la otra materia va a ser como una extensión de esta. No. ¿Va a otra materia Tenemos distinta un con otra trayecto cosa? que es común. Es distinta y está Ok. orientada a desarrollo móvil. Ujú. Esta, en cambio, está más orientadita a lo multimedial. Yo propongo un videojuego. Puede ser algo de realidad aumentada, puede ser algo que quieran. En un par de ocasiones interactuamos con la cátedra de Gustavo Nieva, ¿sí? Y parte de la interacción que para que ese entonces, pre-pandemia, se podía hacer, la parte, digamos, de interacción la resolvíamos acá y el resto de la interacción con el profe Gustavo. Por poner un ejemplo. Ok, Es gracias. otra de las posibilidades que están disponibles. Ok, gente. Bueno. Ci vediamo el próximo lunes. ¿Sí? Que descansen, que tengan lindo fin de semana. Aunque falta un Chao. rato, pero bueno. Nos vemos, profe, igualmente. Chao, Pato. Bye, bye.